Irene es asambleísta por Pichincha, por la bancada UNES. El día de ayer, con 75 votos a favor, la Asamblea Nacional aceptó, por su mayoría, remitir el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de acceso al aborto en casos de violación. Este proyecto de ley, que fue vetado parcialmente por el Ejecutivo, fue conocido por la Asamblea, más la Asamblea lo ha remitido a la Corte Constitucional. Esto ha sido recibido de buena forma por quienes auspician el proyecto de ley, pues consideran que la Corte Constitucional tendrá un tratamiento mucho más jurídico. Está con nosotros en este momento la señora asambleísta para poder compartir sus inquietudes y también su posición sobre esta posición de la Asamblea. ¿Cómo está? Primero, muy buenos días, Irene. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿a qué se debe este beneplácito de la mayoría de la Asamblea que ha remitido este proyecto de ley, este veto parcial del Ejecutivo a la Corte Constitucional? ¿Qué esperan ustedes conseguir en la Corte Constitucional? Sí, bueno, en principio saludar la decisión de la mayoría del Pleno en la Asamblea Nacional. El día de ayer, efectivamente, se pronunció para que este proyecto de ley pueda ser remitido a la Corte, como debió haberlo hecho el presidente de la República. La señal que da el día de ayer la Asamblea Nacional no pasa solamente por un tema de aborto, sino es un mensaje claro, es un mensaje político al presidente de la República y le estamos diciendo que él no tiene poderes absolutos y que él no puede arrogarse funciones que le corresponden a otra institución. En el caso específico de este proyecto de ley, en tanto su veto argumentaba constitucionalidad y el fundamento de su objeción era, digamos, de fondo el tema constitucional, él no podía arrogarse la función que solo le corresponde a la Corte Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución en nuestro país. Es decir, ni siquiera la Asamblea Nacional tenía por qué o tiene por qué hacer interpretaciones de tipo constitucional de la norma, sino que eso le corresponde a la Corte Constitucional. El día de ayer, como Asamblea Nacional, basados en el artículo 138 y 139 de la Constitución, lo que hicimos fue remitir a la Corte Constitucional para que sea esta institución la que nunca, digamos, debió pasar de hacer este control de constitucionalidad, quien tiene que pronunciarse. Esperamos efectivamente que la Corte Constitucional se pronuncie alrededor con coherencia, digamos, de lo que ha sido en la sentencia del 28 de abril del año pasado, la cual despenalizó el aborto en casos de violación, y esperamos, ese razonamiento, digamos, de la Corte Constitucional, que tiene que emitirse en el plazo de 30 días. Irene, explícame algo, porque realmente hay una parte que no comprendo y he estudiado mucho la posición de ambas partes y tratando de ser lo más objetivo posible. En la sentencia del 28 de abril de 2021, donde la Corte Constitucional despenaliza o declara la inconstitucionalidad en el fondo del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, ordena efectivamente pues que el defensor del pueblo en 2 meses elabore un proyecto socializado, lo remite al legislativo para que éste en 6 meses lo pueda efectivamente, luego de las discusiones, los debates, pueda implementar ya un proyecto de ley para ser remitido al Ejecutivo. Pero en ninguna parte, y esto es real, en ninguna parte de la sentencia la Corte Constitucional le obliga al Ejecutivo a un pronunciamiento favorable o a un pronunciamiento en el sentido de poder aceptar inmediatamente lo que disponga la Asamblea. Lo que ha hecho el Ejecutivo, y es algo que sí quisiera que tú nos aclares, pero es lo que yo entiendo y es lo que yo leo en la ley, lo que ha hecho el Ejecutivo es uso de sus facultades de poder vetar parcialmente un proyecto de ley. Lo ha vetado porque considera que tiene ciertas falencias, eso es el criterio del Ejecutivo, en su facultad otorgada por la propia Constitución, y yo no veo mayor violación o mayor incumplimiento, más allá de que él ha cumplido con su misión, con su tarea de poder vetar leyes, ¿no?
Sí, a ver, varias puntualizaciones. La primera tiene que ver con que la sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio y es de inmediato cumplimiento, ¿no? En ese sentido, esta ley ha recorrido un largo proceso, ha sido una construcción de al menos 10 meses, de las cuales han participado varias instituciones, no solamente la Asamblea Nacional, sino también, como tú ya mencionabas, la Defensoría del Pueblo, quien fue la institución que, convocando a distintos sectores de la sociedad, atendiendo a un debate democrático alrededor del tema, construyó un proyecto de ley que fue remitido a la Asamblea Nacional, en el cual en el Pleno se debatió en dos instancias, primer y segundo debate. Sin embargo, en la Comisión de Justicia hubo más de 60 comparecencias de expertos y expertas alrededor de este tema para poder sacar la mejor ley posible. Ahora, ¿qué es lo que hace el presidente Guillermo Lasso en su veto? De acuerdo con que en su calidad de colegislador él tiene la posibilidad de vetar total o parcialmente la ley. Sin embargo, él comete varios errores, incluso saltándose la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Cuando un veto total o parcial es de tipo constitucional en su fundamento. Este me parece que es una palabra clave. El veto no tiene que decir necesariamente en su nombre o en su, digamos que es, o el presidente no tiene que enunciar como un veto de constitucionalidad para que este sea así. La constitucionalidad de un veto pasa por su fundamento, por el fundamento de los argumentos, y en ese sentido el presidente sí que está fundamentando su objeción en algunos temas constitucionales que a él como presidente de la República, por más presidente que sea, no le corresponde, digamos, interpretar la Constitución a su gusto y antojo, sino que para eso existe otra institución que es la Corte Constitucional. Entonces, dicho esto, otra puntualización que me parece importante es que si bien el presidente Guillermo Lasso dice que este es un veto parcial, está reemplazando 61 de los 63 textos y además lo hace desvirtuando no solamente la naturaleza de la ley, que buscaba ser una ley que ponga en el centro a las víctimas y a las sobrevivientes de violencia sexual. Era una ley que buscaba, que tenía que ser construida bajo los más altos estándares en derechos humanos, y eso es algo que el presidente desconoce, porque lo que hace básicamente es cambiar la naturaleza de la ley, incluso en el objeto de la ley es una cosa que él cambia, ¿no? Cambia incluso desde el título, ¿no? Era una ley que buscaba garantizar el acceso pleno a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, y con los cambios que realiza o pretende realizar el presidente a través de su veto, cambia totalmente la ley. Él elabora una ley totalmente distinta a la ley que salió de la Asamblea Nacional. Y finalmente, otro elemento que me parece importante es que también el presidente Guillermo Lasso desconoce la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó, digamos, a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo construir una ley bajo los más altos estándares de deliberación democrática. Eso es algo que hizo la Defensoría del Pueblo, algo que la Asamblea Nacional también lo hizo, y que el presidente Guillermo Lasso, basado además en su dogma de fe, porque recordemos que de los 3 apartados que existen en el veto del presidente Guillermo Lasso, uno de ellos corresponde a su posición personal. Y su posición personal es el capítulo anterior, es justificación, digamos, para transformar esta ley en una ley que hace no posible, digamos, la interrupción del embarazo en casos de violación. Entonces, de ahí, digamos, todos esos problemas que encontramos en el veto del presidente Guillermo Lasso, y es por eso que el Pleno de la Asamblea Nacional, de forma legal, pero sobre todo de forma responsable, ha decidido enviar a la Corte Constitucional para su pronunciamiento. Jairen, sobre el tema de la Corte Constitucional, conocemos que el 28 de abril del año pasado, cuando estaba conformada por una mayoría de 7 vocales, de 9, de 7, votaron a favor de esta despenalización. 2 se abstuvieron. Pero estos 7, 3 se fueron el 7 de febrero del 2022, hace apenas 2 meses atrás. Salieron de la Corte
Ramiro Ávila, Hernán Salgado y Agustín Grijalva. Los tres votaron a favor de la despenalización del aborto y eran conocidos como vocales progresistas, tal vez eran de los más progresistas, y justo a ellos les tocó el número de salir de esta Corte Constitucional. Los tres que han ingresado, pues hay que ver de qué manera se alinean y ven, pero inclusive puede ser que este movimiento de la Asamblea o el movimiento de los grupos que están a favor de este proyecto de ley no les salga como están esperando con esta nueva conformación de la Corte Constitucional. ¿Qué piensas tú? Sí, varias cosas. La primera es que, como ya mencionaba anteriormente, esta sentencia de la Corte Constitucional ha sido de inmediato y de obligatorio cumplimiento. Es decir, a día de hoy, sin ley incluso, con la sola sentencia de la Corte Constitucional, ya las niñas y las mujeres que han sido violentadas sexualmente y que deseen acceder de forma voluntaria a una interrupción del embarazo en casos de violación, ellas ya pueden acceder. Desde el 28 de abril del año pasado, estas niñas y estas mujeres ya están accediendo a este derecho. Digo esto porque en el sentido en que, primero, la Corte Constitucional no debería de ninguna forma desdecirse de su sentencia pasada, ¿no? Porque independientemente de quienes votaron a favor, quienes se abstuvieron o quienes votaron en contra, quienes entraron o quienes salieron, esta es una sentencia que emite la institución, la Corte Constitucional como tal. Entonces, en ese sentido, si hablamos de que en algún escenario, digamos, los nuevos vocales, digamos, de la Corte Constitucional se desdigan de esta sentencia, estaríamos hablando de una gravísima regresión de derechos, porque a día de hoy ya con la sentencia en firme existen mujeres y niñas que están accediendo a este derecho. Entonces eso, el solo hecho de contradecirse en su sentencia ya sería inconstitucional. Ese escenario a mí no me parece el más probable porque, repito, en la Corte Constitucional me parece a mí que se hace un trabajo basado en los más altos estándares o procurando garantizar los más altos estándares humanos bajo además convenciones internacionales que en varias ocasiones ya han recomendado al Ecuador la despenalización del aborto en todos los casos, pero sobre todo en casos de violación, siendo el tercer país en la región con el índice más alto de embarazo infantil y adolescente. Estamos hablando de un país en el cual alrededor de 3.000 niñas cada año, menores de 14 años, y sabemos que el Código Orgánico Integral Penal lo que dice es que cualquier relación sexual con una menor de 14 años es considerada una violación. En ese sentido, entonces estamos diciendo que todos esos embarazos están siendo producto de una violación. Entonces ya los estándares internacionales nos han mirado al Ecuador, digamos, con mucha atención y han recomendado esta despenalización. Repito, un escenario negativo en la Corte Constitucional yo no lo consideraría como posible. Sin embargo, si es que eso llega a suceder, seguramente ya las organizaciones de mujeres podrán plantear otra demanda por inconstitucionalidad, porque claramente se estarían violentando los derechos de las mujeres y de las niñas sobrevivientes de violencia sexual en este país. Jairen, en el Ecuador todo es posible. Yo ayer acabo de leer medidas cautelares a favor de la presidenta de la Asamblea. Créame que todo es posible. Le agradecemos mucho el día de hoy, ha estado con nosotros, nos ha acompañado Jairen Noriega, que nos ha dado su punto de vista sobre este envío del veto parcial del Ejecutivo hacia la Corte Constitucional por parte de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Jairen. Gracias, Fernando, un abrazo. Bueno, pues así terminamos el día de hoy. El bloque de entrevistas ha sido bastante informativo. Conocer de fuente directa por parte del director ejecutivo de la Asociación de Exportadoras de Banano cómo se encuentra dicho gremio ante la situación mundial que vive efectivamente, y creo que es el segmento o es el gremio más impactado, más perjudicado por parte de esta guerra rusa-ucraniana, dado que Rusia es el comprador de casi la cuarta parte de toda nuestra exportación de banano. Entendamos tal vez, grafiquemos de una forma cruda que tenemos cerca de 1 millón de cajas de banano sin saber qué hacer. Las tenemos ahí. Entonces, si la situación del gremio amerita que sea conocida por el gobierno nacional, considero que el presidente tiene que cambiar su posición. Es
inevitable hacerlo. Son miles de familias que viven esta actividad y realmente necesitan el apoyo gubernamental. Y Jairé Noriega, dándonos su punto de vista en cuanto a la remisión, pues ha remitido por parte del presidente a la Asamblea Nacional el veto parcial, y la Asamblea Nacional lo que ha hecho fue remitírsela a la Corte Constitucional, lo cual también es jurídico, en derecho, para que sea la Corte Constitucional la que en un plazo improrrogable de 30 días se pronuncie sobre el veto parcial del presidente y haga pues las puntualizaciones que considere. Teniendo en cuenta algo, esta Corte Constitucional no está conformada por los mismos miembros que despenalizaron el aborto en el año 2021. Hay nuevos miembros con otra mentalidad. Vamos a ver cómo se pronuncia. Tengan ustedes...